Creo que no se inicia. No se deja, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. Bueno, como les decía, la información está en esta página que ustedes recibieron por correo. Y cuando damos clic aquí, está el libro que vamos a estar utilizando. ¿Por qué utilizamos un libro? Porque lo importante es tener en un lugar el material y poder estar trabajando con él. ¿Sale? Nuestra carta a Santa Claus va a ser revisar, por ejemplo, hoy vamos a iniciar con este capítulo 3, pero lo ideal sería que llegáramos hasta el capítulo 7. Entonces, en principio tenemos 1, 2, 3, 4, 5 capítulos que revisar durante estas 2 semanas, estas 2 primeras semanas. La última semana, que es que ya va a ser la 2 de agosto, vamos a trabajar un poquito con cosas de física. Y también allí los temas que vamos a estudiar van a ser desde la revisión de las unidades, análisis dimensional y todo eso, hasta un poquito de cinemática, dinámica y las leyes de Newton y el concepto de energía. Yo creo que hasta allí vamos a llegar. Esa va a ser nuestra propuesta. Y bueno, el libro este lo elegí por lo siguiente. Vean, el texto les da el mínimo de información y luego les avienta un montón de ejercicios. Y yo creo que eso es lo importante. Yo también voy a tratar de hacer eso en las clases. Vamos a ver un mínimo de información y vamos a hacer ejercicios. ¿Sale? Los ejercicios que van a ir quedando de tarea, pues en principio ojalá y sean los que nos vayan retando cada vez más. Los ejercicios que ustedes tienen aquí son los propuestos. Normalmente las bondades de este libro es que también les ofrece las soluciones a los ejercicios. Vean, por ejemplo, aquí nos pide hallar los ángulos interiores de esos triángulos. En el inciso A trae 3 puntos y aquí traen las soluciones. ¿Vale? Y lo bonito van a ser discusiones. A mí me dio 90, a mí me dio 270, por ejemplo. A mí me dio menos 90 grados el ángulo porque me dio eso. Vamos a ir analizando todo ese tipo de situaciones. ¿Sale? Y bueno, a lo mejor sí conviene revisar algunas cosillas de este primer capítulo. Ahorita le vamos a dar una repasada rapidísimo. Y pues así vamos a ir trabajando. ¿Sale? Las tareas, las listas de las tareas, probablemente va a ser lista de ejercicios. Se los voy a poner aquí en esta página. Aquí vamos a ir organizando la información. Va a ser muy útil también utilizar GeoGebra. Bueno, antes de todo, ¿hay alguna duda en cuanto al libro de texto y todo eso? No, No, todo bien. ¿Bien? sí, todo Bueno. bien. Ok, va a ser poquito tiempo, pero ojalá y lo aprovechemos lo mejor posible, ¿verdad? O sea, quizás vamos a estar trabajando no solamente las horas de clase, sino también vamos a dedicarle un ratito después de clases. Software que vamos a utilizar, aquí les estoy poniendo yo GeoGebra Clásico 6, que es la versión más reciente de GeoGebra. Ustedes le dan clic allí, los va a mandar a esta página, que es la página de descargas de GeoGebra. La página principal es geogebra.org, pero bueno, esta es la subsección de descargas. Hay varias aplicaciones de GeoGebra, como ustedes pueden ver aquí para diversos sistemas operativos. Aquí yo estoy usando Mac, que es iOS, pero ustedes pueden descargarlo en su teléfono celular, en su computadora, en alguna Chromebook. Si alguien usa Linux, también van a poder descargarlo. Esta es la versión que vamos a estar utilizando. La versión anterior es GeoGebra Clásico 5. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que GeoGebra Clásico 6 ya les pide que ustedes abran una cuenta en una red social que tiene GeoGebra, ahorita vamos hacia eso, y les va a estar guardando los archivos en la nube. O sea, solo cuando no tengan internet o no estén conectados, van ustedes a guardar archivos de GeoGebra con como si fuera un archivo de Word y en su computadora, ¿sale? Haciendo la analogía con los programas. Pero en principio el clásico 6 va a guardar las cosas en la nube y ustedes van a tener acceso a esos archivos en la nube.
Les pido que descarguen ¿por qué? Porque cuando ustedes abren su cuenta en una red social, la red social de GeoGebra, se las va a aparecer por aquí. Bueno, yo aquí ya tengo abierta mi sesión y es una especie de muro de Facebook, ¿verdad? Este monito que está aquí soy yo. Y ustedes van a poder mostrarle a la gente que ustedes quieran los archivos que ustedes fueron guardando, ¿vale? Yo tengo aquí este muro y aquí tengo ya algunos archivos generados de algunos exámenes, de algunos ejercicios que he hecho, algunos cursos que he dado. Entonces ustedes van a poder ver todo el material que yo tengo. Hay gente que tiene material muy bonito. Yo no tengo material, digamos, en animaciones todavía, pero sí tengo cosas de material interactivo, ¿vale? Por ejemplo, por acá vamos a tener, ¿dónde está? Vean, por ejemplo, aquí sí tengo es un material interactivo que si ustedes le pican va a ser una animación. Aquí está el principio geométrico de cómo se construye una hipérbola. Si ustedes mueven este punto, por ejemplo, esto lo vamos a revisar, ya lo vamos a trabajar en algún momento del curso, la siguiente semana. Les va marcando esa línea, ¿verdad? Incluso les puedo platicar cómo fue construida la animación para que ustedes hagan la propia. Y ahí vamos teniendo la hipérbola, ¿verdad? Lo que hace la geometría analítica es ponerle ecuaciones a esto y generar un nombre para esta serie de puntos, ¿verdad? Pero bueno, el principio geométrico está ahí subyacente, ahí está mostrando, y son cosas que vamos a ir revisando, ¿sale? Pero bueno, para eso sirve la red social de GeoGebra. Hay gente que tiene material muy bonito, si ustedes quieren buscar algún material, por ejemplo, no sé si me ocurre volúmenes de revolución, por ahí seguramente van a tener el material que mucha gente ha hecho público, que han hecho otras personas, por ejemplo, quizás es un ejercicio de alguien más que trabajó en un volumen de revolución. Este material sí es una animación, por ejemplo, ¿sale? Y aquí dice que el autor es Valeria. Bueno, se puso nada más de nombre Valeria, ¿verdad? Pero ahí está. El material que ustedes generen y ustedes vayan haciendo público, ese archivo que ustedes guardan, se va a ir guardando en esa nube, ¿vale? Entonces vale bastante la pena que le dediquen un ratito a eso, que le piquen, porque bueno, son herramientas gratuitas que a nosotros como ingenieros pues nos van a ser muy útiles, ¿verdad? Muchos de los ejercicios que yo les voy a pedir, digo, estos son cosas en 3 dimensiones, pero nosotros vamos a trabajar en 2 dimensiones. Los ejercicios que yo les voy a pedir, pues muchas veces si no tenemos la idea de qué se está pidiendo, pues lo metemos a la computadora que lo grafique y analizamos la situación. ¿Sale? Es digamos, para la gente de los años 60 eran los vernier, las reglas de cálculo, las rectas, todo ese tipo de cosas, los dibujos en papel, ¿verdad? Para nosotros es GeoGebra, ¿sale? Entonces sí es importante que descarguen el programa, que lo tengan en su teléfono celular, en la computadora, que vayan abriendo su cuenta, y sobre todo el abrir la cuenta es importante porque si ustedes quieren compartir algún material, por ejemplo, este que yo les había mostrado de la hipérbola, le dan clic aquí y aquí le dan en compartir y ya pueden obtener el enlace y ya se lo pasan a sus cuates, ¿verdad? Ahí está. ¿Sale, vale? Muchas veces me voy a ir apoyando de GeoGebra. Pero bueno, ¿qué más? Esto de red social de GeoGebra es el enlace a mi cuenta, ¿sale? Miren, por ejemplo, aquí yo sigo a estas personas, sigo a Ignacio La Rosa, que por acá hizo alguna nueva publicación, ¿sale? Es como una especie de Facebook, pero con un muro muy sencillo para cosas de GeoGebra nada más, ¿vale? Inclusive alguna tarea se les puede pedir así, ¿no?
Se les puede pedir, compárteme el enlace de tu tarea, les pongo un archivo donde van poniendo sus enlaces y ya vamos compartiendo los archivos, ¿vale? Bueno, ¿qué más? Ah, sí, una última cosa. Aquí tengo yo una cuenta de Moodle. Es muy parecida al Moodle institucional esta página es mía, ¿eh? Todo este material es mío. Pero en algún momento ustedes lo van a utilizar en sus cursos del primer semestre, ¿verdad? Aquí tengo un espacio para ustedes. Esto lo acabo de abrir, por eso no los he matriculado. Voy a ver si yo los puedo matricular en esta plataforma. Es muy parecida a la plataforma Moodle de la escuela. La plataforma Moodle de la escuela es, cuando les den su correo institucional, ustedes van a tener acceso a esto. Les van a dar de alta aquí. Es una cuenta Moodle exactamente igual a la que yo tengo acá. Solo que en esta, pues bueno, como necesitamos una plataforma donde entregar tareas y todo eso, hay gente que va a usar Classroom, hay gente que va a usar alguna otra. Probablemente si encuentran la manera, alguien va a usar Teams. Yo voy a usar Moodle, ¿sale? Para tener ahí el material en un solo espacio. ¿Sale, vale? Pero bueno, yo creo que ya en próximas fechas ya sea que yo los matricule o que les los mande a que ustedes se matriculen manualmente, pero ya les platicaré cómo vamos a entrar aquí. ¿Vale? ¿Algún comentario que tengan aquí al respecto? ¿Alguna duda? Yo no, no sé los demás. No, gracias. ¿No? ¿Todo está bien? Está bien, sí. Ok. Bueno, pues vamos a empezar entonces, ¿sale? Vamos a iniciar revisando algunos conceptos del libro de texto. Déjenme les comparto el enlace del libro. Le vamos a dar una revisadita. Déjenme cierro algunas cosas que tengo por acá. Igual, si tienen dudas, me detienen, ¿vale? Listo. Bueno, ahí está. Voy a estar leyendo en línea el libro. Déjenme revisar. Yo creo que vale la pena echarle un vistazo a algunos conceptos básicos. ¿Ya todos tienen a la mano su librito? Sí. ¿Sí? Muy bien. Normalmente en mis clases yo uso una pizarra electrónica. Ahorita vamos a escribir cosas ahí. ¿Sale? Bueno, entonces, por ahí en en la primera página del libro, ¿cuáles son los conceptos importantes en geometría analítica? Bueno, para empezar, hay una especie de matrimonio, ¿verdad? Entre las cosas geométricas y las cosas algebraicas. Cuando a uno lo ponen a hacer cosas de geometría analítica, ¿en qué consiste el asunto? Pues bueno, la geometría analítica sigue siendo geometría, ¿verdad? Seguimos teniendo los problemas que teníamos en geometría del bachillerato o la geometría de la secundaria, ¿verdad? Que es geometría euclidiana, se le llama. Tiene que ver con rectas, con circunferencias, con polígonos, etcétera, ¿no? Los problemas siguen siendo los mismos: calcular algunas áreas, calcular un ángulo, ver cuál es la distancia entre algún objeto, alguna recta, por ejemplo, y algún punto, calcular algunas distancias que no son accesibles a nosotros, que es lo que normalmente necesita hacer la trigonometría, ¿verdad? Etcétera. Los mismos problemas de siempre. La única diferencia en la geometría analítica es que yo a todas las figuras geométricas les asigno parejas de coordenadas. Y entonces un problema geométrico se convierte en un problema algebraico. Por ejemplo, aquí tengo yo la distancia entre dos puntos. ¿Cómo calculo la distancia entre dos puntos en geometría? Pues lo que puedo hacer es tomar mi regla, ponerla encima
y ya saber cuánto mide, ¿verdad? Pero si yo asigno puntos, parejas de coordenadas a los puntos del plano, pues entonces yo puedo dibujar un triángulo, usar el teorema de Pitágoras, que eso no es otra cosa que el teorema de Pitágoras, la fórmula de la distancia, ¿verdad? Y entonces calcular las restas de las coordenadas, porque las restas de las coordenadas me van a dar las alturas y la base del triángulo. Y entonces con Pitágoras puedo yo calcular la distancia entre los dos puntos, ¿sale? ¿Se acuerdan de esa fórmula? La fórmula decía x2 menos x1, y2 menos y1, calculaban las restas, lo elevaban al cuadrado y luego sacaban su raíz, ¿no? Entonces, eso mismo hacíamos con los puntos. Ya pondremos por ahí algunos ejercicios para repasarlos y ver si hay algún problema, ¿vale? Entonces, el problema que era geométrico ahora es algebraico. Ahora tengo yo que hacer operaciones para calcular cosas, ¿sale? El punto de división, también lo han de haber visto en algún momento de la vida, era un punto que dividía el segmento según alguna razón, ¿verdad? ¿Cuál era la razón? La razón es una división. Si yo quiero partir un segmento a la mitad, o sea, aquí quiero calcular el punto medio, entonces lo que tenía que hacer era procurar que la distancia que había por arriba del punto y la distancia que había por abajo, o sea, entiéndase estos segmentos de aquí, ¿verdad? Fueran iguales. Entonces que la división me diera un 1, ¿verdad? Ustedes recuerdan esas formulitas. Bueno, pues eso tratábamos de hacer, ¿verdad? Ese era el punto que dividía un segmento en una razón dada, o bien que me daban un punto y yo tenía que calcular cuál era la, la razón con la que se dividía, ¿verdad? Si la razón me daba un medio, por ejemplo, quería decir que el segmento estaba partido en tres pedazos y que yo estoy tomando un pedazo de tres, ¿verdad? Pero si comparo esta longitud con esta otra, pues esta iba a ser la mitad. Si la razón era un medio, el segmento estaba dividido en tres pedazos, ¿vale? Ya haremos ahorita algunos ejercicios. ¿Se acuerdan de todo eso? ¿Vieron todo eso en el bachillerato? La verdad, no me acuerdo. ¿No lo vieron? Sí, No. bueno, yo sí. Sí, Sí, pero ya no me acuerdo tan bien. ya no se acuerdan mucho. Ok, vamos a hacer un rápido repa, ¿sale? Y ahorita me voy a dedicar, yo creo, pues le dedicamos unos 15 minutos a recordarlo y ahorita hacemos ejercicios de cada cosa, ¿sale? Si en algo no se acuerdan, me detienen. Bueno, la inclinación de una recta. ¿Qué cosa era la inclinación de una recta? Era el ángulo que formaba la recta con la línea horizontal, ¿verdad? Con el eje X. Se podía hablar del ángulo o bien se podía hablar de la tangente del ángulo, ¿sale? La pendiente era una manera de medir la inclinación, ¿se acuerdan? La pendiente era un numerito, era una fracción, que era la tangente del ángulo. Entonces, yo podía hablar de la inclinación de una recta diciendo que la recta tenía 4/5 de pendiente, o bien podía decir que tenía 35 grados de ángulo, ¿sale? Dos maneras diferentes. ¿Y qué relación había? Pues que la tangente de 35 era 4/5, por decir algo. No sé si eso sea la tangente, ¿verdad? Pero es un ejemplo. Dos rectas iban a ser paralelas si las pendientes eran las mismas, eran perpendiculares si eran recíprocas y de signo contrario. ¿Se acuerdan de eso? O sea, que, vean, por acá está señalado que si yo tengo una pendiente que es un 4/5 y del otro lado tengo una pendiente que es un 5/4 y estaban de signo contrario, o sea, un 4/5 y menos 5/4, entonces de esa manera yo sabía si las rectas eran perpendiculares. ¿Vale? O bien, otra manera de verlo es que si multiplico las pendientes y me da -1, eso quiere decir que son perpendiculares. ¿Vale? Bueno, todo eso lo platicamos en algún momento del bachillerato, ¿verdad? Cómo calcular el área de un polígono, vean, esta era una de las primeras aplicaciones de la geometría analítica, era bastante interesante ver que yo podía calcular el área de un triángulo haciendo algunas operaciones con los puntos de sus coordenadas, ¿verdad? Digo, con las coordenadas de sus puntos, perdón, ¿sale? Entonces se ponía todo en un determinante y se calculaba el determinante, ¿verdad? Para calcular el área. O bien se podían sacar las distancias y usar la fórmula de Herón, lo usaron en algún momento,
Era un poco más sofisticado, pero bueno, también se podía calcular de esa manera. ¿Sale? Pero bueno, ese es, digamos, un rápido resumen de, del primer capítulo. ¿Se acuerdan de esos temas? ¿Los vieron en algún momento de la vida? Tal vez. Sí. Bueno, vamos a hacer ejercicios de todo esto, ¿sale? Para para ir ejemplificando los conceptos. Igual, si ustedes tienen una libreta donde ir anotando, váyanme siguiendo, ¿vale? Bueno, vamos a ponerle aquí, revisión de conceptos. Ups. Algo pasó aquí. ¿Han visto esos memes que dicen tiene 2 doctorados, 25 diplomados, ¿no? Y no puede perder el cañón? Bueno, es lo mismo ahorita, ¿no? Revisión de conceptos. Sale. Entonces, bueno, la distancia entre dos puntos, lo vamos a poner así rápido. Y vamos a ir haciendo un formulario si gustan. Distancia entre dos puntos. ¿Alcanzan a ver bien la pantalla y todo eso? Sí. Sí, profe. Sí. Sí. Muy bien. Bueno, ahí estaba esa fórmula del demonio, ¿verdad? Que era la distancia entre dos puntos, que como les menciono, no es más que Pitágoras. ¿Cómo se calculaba la distancia entre dos puntos? Por ejemplo, vamos a poner un punto A con coordenadas menos 3,4 y un punto B con 7 menos 2, ¿sale? Estoy poniendo a propósito distancias negativas para que vean qué es lo que significa. Bueno, algunas palabras acerca de las distancias. Cuando ustedes quieren calcular una distancia, si ustedes están en una recta numérica, vamos a hablar de una sola dimensión antes de todo, quieren calcular la distancia entre el 3 y el 7, ¿qué hacemos? ¿Restamos? Restamos, ¿verdad? Y eso es un concepto bien importante. Fíjense qué están diciendo, restar. ¿Y cómo restamos? Pues al punto final quítale el punto inicial. ¿Sale? Es un concepto importante ahí en geometría analítica. Al final quítale el inicial, sale. Entonces la distancia que hay entre esos dos vatos va a ser 7 menos 3, o sea, 4. ¿Cómo llegas al 7 desde el menos 3? Digo, perdón, desde el 3. Pues caminando 4 cuadras, ¿no? ¿Sale? Pero esto que funciona para esta línea también va a funcionar en otros escenarios. ¿Cómo qué? ¿Cómo cuáles? Bueno, si yo quiero calcular la distancia del menos 1 hasta el 7, o ya poniéndome más exagerado, desde el menos 4 hasta el menos 1, pues seguiría funcionando la idea de final menos inicial, y la respuesta es que sí. ¿Sale? Final menos inicial, ¿qué cosa va a ser? Aquí sería final menos inicial, y aquí hay que tener cuidado de ponerle su signo menos al 1. ¿Sale? Fíjense qué sucede, 7 más 1 nos va a dar 8. ¿Vale? Lo mismo va a pasar aquí. Final es el menos 1, inicial es el menos 4. Entonces, menos 1 más 4 les va a dar 3 unidades. Y sí, en efecto, ¿verdad? Aquí hay 8 unidades de distancia y aquí hay 3. ¿Sale? Entonces, en las tres situaciones es final menos inicial. Eso va a pasar también con vectores. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Vale? Esa es la idea. Y el número que va a resultar aquí siempre es un número positivo. ¿Se dan cuenta?
Pero bueno, ¿por qué les menciono esto? Porque lo que significa restar en geometría analítica, y por eso les estoy mencionando esta situación, es cambiarle de signo a alguno de los números. El signo menos tiene dos significados en este caso. Primero, decir que un número está a la izquierda del 0, y segundo, un cambio de signo. ¿Vale? Entonces, por eso causa confusión luego cuando uno lo está aprendiendo en la secundaria, porque tiene esos dos significados y muchas veces no se hace la distinción. ¿Vale? Entonces, ¿qué le está sucediendo a mi segundo número? El número que corresponde al inicio. En todos los casos, lo que estoy haciendo con el 3 le cambio signo, al -1 le cambio signo, al -4 le cambio signo. Y eso está sucediendo en todas estas situaciones. ¿Vale? Entonces, en las fórmulas, cuando ustedes vean un signo menos, significa un cambio de signo. ¿Vale? El signo menos significa un cambio de signo. ¿Por qué? Porque quiere decir que de alguna manera tú ya habías avanzado esa distancia. Si quieres llegar al 7 desde el 3, quiere decir que estos 3 no los debes de tomar en cuenta. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ya los avanzaste y tu punto de partida es el 3. Entonces, a las 7 unidades que hay desde el centro hasta la casa de la novia, pues le tengo que quitar las 3 unidades que hay del centro a mi casa, porque esas no las voy a caminar. ¿Sale? Esa es la idea de quitar, de cambiar signo. Si esta distancia está del otro lado, entonces el cambio de signo lo que hace es incorporar esas cuadras, ¿verdad? Si quiero llegar al 7 desde el -1, entonces tengo que contar ese -1 porque tengo que pasar por el centro para llegar a casa de la novia. ¿Vale? Si los dos están del otro lado, pues bueno, también tengo que cambiarle signo, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, eso es lo que significa. Eso es, digamos, las operaciones razonadas. Y eso es la diferencia entre lo que yo aprendí en la prepa a lo que yo voy a estar trabajando ahora. Ya no basta que yo sepa usar las fórmulas, sino que yo las comprenda, ¿verdad? ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, profe. ¿No? Ok. Bueno, -3, 4. Déjenme ponerles de otro color los ejercicios. Y 7 menos 2. Ahí está. Bueno, entonces, ¿cómo se hace este ejercicio? Lo puedo hacer a ciegas o puedo hacer mi dibujito. ¿Vale? Si lo hago bien y hago el dibujito, vamos a ver cómo funcionaría el asunto. Mi punto -3 con 4 estaría -3. Lo voy a poner más o menos aproximado, ¿sale? Los dibujos en este momento van a ser una especie de referencia. Por supuesto que puedo hacer mi dibujito bien hecho. La invitación es que ustedes lo hagan bien en su cuaderno. Si tienen un cuaderno cuadriculado, muevan 3 unidades, 4 unidades, pongan su punto y lo hagan, ¿verdad? Aunque ustedes ya sepan estas cosas, es importante que lo repasen, ¿vale? Porque moviendo uno el lápiz es como uno aprende. 7 menos 2, sale, me voy al 7, que ha de estar por aquí, y el -2 por acá. Y voy a ir dando cuenta también de qué cosas me acuerdo, de qué cosas no. Puede ser que a mí me quede perfectamente claro un concepto, y puede que a la hora de hacer las operaciones yo me dé cuenta de que tengo dificultad con alguna raíz, con alguna cosa. ¿Sale? Hay que hacerlo. Bueno, yo quiero esa distancia. Ya hice mi dibujo, está bien hecho, ¿verdad? Entonces, cuando yo agarre los puntos X2, X1, Y2, Y1, ¿quiénes van a ser X1, X2, Y1, Y2? Pues bueno, la idea es que ustedes pongan X1, Y1 como el inicio y X2, Y2 como el final, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en mi plano cartesiano normalmente la X se mueve en este sentido y la Y se mueve en este sentido. ¿Sale? Si los pongo de esta manera, pues aquí voy a tener, fíjense, aquí va a estar el X2, perdón, el X1 en el -3 y el X2 va a estar en el 7. Entonces voy de inicio a final en el sentido del eje X a todo dar, ¿verdad? Pero aquí va a quedar al revés. ¿Sale? Entonces, les menciono esto porque el hecho de que las cosas se eleven al cuadrado hace que no haya ningún problema, ¿vale? Si aquí yo hubiera hecho la resta al revés, 3 menos 7, me hubiera dado -4, eso quiere decir que medí las cosas al revés, ¿vale?
Si hubiera hecho menos 1, menos 7, me hubiera dado menos 8. Si hubiera puesto menos 4, menos 1, me hubiera dado menos 3. O sea, quiere decir que medí las distancias al contrario. Entonces, no importa quién es x1 y x2, lo conveniente sí es que si a este punto le pusieron x1, a este también le pongan y1 y a este x2, y2. O sea, no se vale que aquí pongan x1, y2 y aquí pongan x2, y1, ¿verdad? Porque el índice corresponde con el punto que tomaron como inicio y este con el punto que tomaron como final. ¿Sale? Entonces, pues bueno, calculo mi distancia. Esta distancia va a ser x2, que es un 7, menos, acuérdense, este menos es un cambio de signo. Cambio de signo para el x1 es un menos 3. Entonces aquí vamos a poner menos 3 así. ¿Sale? Bueno, le voy a poner paréntesis diferentes para que se vea. Y lo mismo con el otro, ¿verdad? Y2, ¿quién es? Es menos 2. Cambio de signo con el y1, que es un 4. ¿Sas? Y bueno, ya hago mis operaciones. Me detienen si hay alguna duda, ¿eh? Pongo paréntesis diferentes para que yo distinga las operaciones, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tengo 7 más 3, van a ser 10 unidades al cuadrado. Y aquí voy a tener menos 2 menos 4, son menos 6 unidades al cuadrado. ¿Sale? ¿Qué pasa si hubiera puesto los puntos al revés? Si hubiera puesto menos 3, menos 7 y menos 4, menos 2, ¿no? Aquí me hubiera dado un 6 positivo, aquí me hubiera dado un 10 negativo. Pero como se están elevando al cuadrado, no importa cómo haya yo tomado las cosas. ¿Sale? Entonces, pero en este caso, por supuesto que sí importa el orden en el que yo tome las cosas, inicial y fin, pero si yo lo hago ciegas y pongo a este como x1, y1 y este como x2, y2, no va a pasar nada. ¿Sale? Por eso es una especie de simetría que tiene la fórmula de la distancia. Bueno, entonces 10 al cuadrado me va a dar 100 y menos 6 al cuadrado me va a dar 36. Un error muy común, que luego a uno se le patina, es que me pongan esto como menos 36. ¿Sale? Aguas. Hay una diferencia, no es lo mismo que lo mismo, como dicen los abuelitos, ¿verdad? No es lo mismo esto que esto. ¿Qué demonios es esto? Esto es un menos 6 dos veces. O sea, 36, ¿verdad? Esto es un 6 dos veces y luego con un signo menos. ¿Sale? Significa esto. No son lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el cuadrado aquí se aplica a todo el menos 6. O sea que se repite el menos, o sea que es un positivo. Es la situación en la que estoy ahorita. ¿Vale? Este cuadrado solamente se asigna al 6. Y una vez que ya puse las dos copias del 6, se le pone el signo menos. ¿Sale? Los paréntesis aquí se utilizan porque están diciendo, cuando elevas al cuadrado, tienes dos copias de ese menos 6. ¿Está claro eso? Sí. Aguas frescas, ¿verdad? Bueno, entonces tengo aquí 136 de raíz. ¿Cuánto es la raíz de 136? Alguien que tenga su calculadora por ahí. No sé dónde dejé la mía. Son algo así como un 11.66, ¿verdad? Bueno, y ahí está. Así es como usamos la fórmula de la distancia. ¿Sale? Hay gente que no le gusta poner los números decimales como raíz. Lo que hacen es simplificar la raíz lo más que se pueda. También se vale, ¿verdad? ¿Cómo se simplifican esas raíces? Lo voy a poner aquí por mencionarlo, a ver si no los agobio con tanto comentario. ¿Sale?
Muchas veces en mis clases yo les comento muchas cosas, les trato como de mencionar varias situaciones para que ustedes las tengan presentes, pero desde luego, cuando uno hace un ejercicio, pues de volada, ¿verdad? Cuando uno no tiene que explicar nada, pues uno le pone en esto, uno hace su dibujo, hace sus operaciones y se acabó, ¿vale? Pero mi función como expositor es explicar de dónde salen las cosas y qué situaciones puede uno enfrentar, ¿verdad? Bueno, aquí la gente luego descompone como en la primaria, ¿verdad? 136 entre 2, ¿cuánto es? Son 65, 68. Sí, mitad de 34, 17, y ahí ya torció la puerca el rabo, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de esto? Sí. Bueno, sí. Resulta que si ustedes descomponen el 136 en pedacitos, solo tienen dos copias del 2 y estos ya no tienen pareja. ¿Sale? Entonces conviene descomponer el 36 como raíz de 4 por 4 por 34, ¿verdad? El 136, perdón. ¿Por qué? Porque este es el 34, las cosas que no tienen pareja, y este sí tiene pareja, que es un 4. ¿Vale? Pues, ¿para qué lo descompongo así? Pues porque al 4 le puedo sacar raíz, a lo que tiene pareja le puedo sacar raíz, me queda un 2. Y aquí adentro queda lo que ya no tiene pareja, que ya no se le puede sacar raíz. Entonces, hay gente que le gusta expresar las cosas así, simplificando el radical. Esto ya lo van a trabajar en álgebra, o bien poniendo el decimal. Lo que nos sirve a nosotros es poner el decimal, desde luego. Es lo que nos da más idea de cuál es la distancia, pero hay gente que le gusta simplificar los radicales porque si vuelven a utilizar el número y lo elevan al cuadrado por alguna razón, pues bueno, ya no, ya no lidian con decimales, ¿verdad? Es como un tratamiento más algebraico de las cosas. ¿Alguna duda hasta aquí? No, ninguna. No, gracias. Ok, todo bien, ¿verdad? Bueno, vámonos recio, pues. Esto es en cuanto a la distancia de entre dos puntos. ¿Qué más? Bueno, vamos a ver qué otra cosa seguía. El punto de división, el que me decían que no se acordaban, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo de esto. División de un punto en una razón dada. División de un segmento. Aquí tenían ustedes varias fórmulas. También lo vamos a revisar rapidísimo. Lo voy a hacer a través de un ejemplo. Por decir algo, si ustedes tuvieran aquí un punto, supongan que es el 0,2, ¿vale? Vamos a poner un segmento que se divide en una razón de un medio, como les había platicado. Vamos a suponer que por acá está mi segmento, un punto B, 2, 3, 3 por 2 vamos a pensar que tiene un 6, 2, entonces necesitamos aquí 1, déjenme les elaboro bien el ejemplo, son 2, son 4, yo creo que debe ser un 5, vamos a ver, ¿sale? De manera que por acá tengan ustedes un punto P con coordenadas 4, 4 con 4, y parece que sí, ¿verdad? Son 2 para acá, 1 para acá. Sí, ahí está. Bueno, por ejemplo, ahí hay una situación en donde a mí me gustaría saber si los puntos que yo propuse son colineales, ¿no? ¿Qué quiere decir que son colineales? Que están en la misma línea, ¿verdad? El prefijo co quiere decir junto a, ¿verdad? O con.
Déjame ver si se abre GeoGebra. Entonces, en esas situaciones es útil utilizar GeoGebra, ¿vale? Mi punto A, por ejemplo, lo estaba yo proponiendo como el 0,2. Le doy Enter. Perdón. Igual a. Ahí está mi punto A, ¿verdad? Como yo lo había propuesto. Dije que el punto P debe ser 4,4. Ahí está. No sé qué tan útil voy a hacer eso. Y punto B era, dijimos, 6,5. Ahí está. Entonces sí, ¿verdad? Al parecer, aquí le dan en este menú, dibujan, le dan clic en A y en B. Y sí, en efecto, los 3 puntos son colineales, ¿verdad? O sea, sí lo hice bien. ¿Sale? ¿Por qué quiero yo estos puntos de esta manera? Pues observen lo que está sucediendo aquí. Yo tengo aquí, hasta acá, donde puse C, 4 unidades. Y ustedes pueden ver aquí que ya GeoGebra me dijo cuántas son 4 unidades, ¿verdad? Me voy de aquí para acá y tengo 2 unidades. ¿Sale? Si me voy de aquí para acá, tengo 2 y de aquí para acá tengo 1. ¿Sale? ¿Cómo son los triángulos si se comparan entre sí? ¿Qué pueden decir ustedes de esos dos triángulos? ¿Son semejantes? Son semejantes, exacto. ¿Por qué son semejantes? Sí lo son, o sea, es correcto, pero ¿por qué? Porque sus ángulos internos son iguales. Son iguales, ¿verdad? ¿Y cuál es la consecuencia de que sean iguales? Incluso con GeoGebra aquí puedo marcar los ángulos, ¿verdad? Miren. Ahí está. Me dice que este ángulo mide 26,57. Vamos aprovechando el ejemplo para tratar varias cosas, ¿sale? Ahí está. Es cierto, ¿verdad? Los ángulos son iguales. Ok. Pero bueno, ¿por qué son iguales? Porque es consecuencia de que los lados correspondientes, fíjense cómo lo voy a decir, los lados correspondientes son paralelos, ¿sale? El segmento que aquí aparece como G es paralelo con el I. El segmento H es paralelo con J. Las hipotenusas son paralelas, pues bueno, son tan paralelas que están una encima de la otra, ¿verdad? Que incluso son colineales, ¿sale? Entonces, cuando yo construyo triángulos con lados paralelos, pues sus medidas van a ser proporcionales, eso es lo que significa la semejanza, ¿verdad? Y los ángulos entre sí van a ser iguales, ¿sale? Y bueno, se observa incluso, miren, aquí tienen 4 como aquí tienen 2, aquí tienen 2 como aquí tienen 1. El triángulo de abajo es el doble del triángulo de arriba. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, ¿cómo se refleja eso en una razón? Bueno, lo que les acabo de decir, el de abajo es el doble del de arriba, estoy hablando de una razón, ¿verdad? La palabra razón quiere decir división. Y en la división, el resultado de la división, si la razón es 2, es porque la división fue 2 como resultado. O yo tengo un 2 sobre 1 o un 4 sobre 2, etcétera, ¿verdad? Entonces, quiere decir que este segmento, AP, es el doble de PB. ¿Sale? Y entonces, esa es una primera situación. Supongan ustedes que no conocemos las coordenadas del punto. Y yo nada más sé que P tiene coordenadas X asterisco, le voy a llamar, Y asterisco, ¿verdad? Que no sé cuáles son las coordenadas. Lo único que yo sé es que el segmento está dividido en razón 2, 1. Entonces, ese es un primer problema. Tengo un segmento, tengo segmento AB y tengo la razón. 2 a 1 se puede expresar como un entero 2, o bien hay gente que lo pone 2 a 1, ¿verdad? Y se lee 2 a 1. 2 es a 1. Con esas palabrejas se utiliza, ¿verdad? Y significa el doble, ¿verdad?
¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que este segmento es el doble de este. Por eso, para representarlo, ¿cuáles son dos números que les pueden a ustedes ejemplificar un doble? Pues un 2 y un 1, ¿vale? Por supuesto, se puede utilizar un 14 y un 7, ¿no? Pero bueno, es complicar innecesariamente la situación. Este es un primer problema. Tengo un segmento AB, tengo las coordenadas de A, por supuesto, tengo las coordenadas de B, y voy a dividir el segmento en esa razón. Y la pregunta es, ¿quién es P? O sea, ¿por dónde tengo yo que pasar el cuchillo para que el segmento quede dividido a razón 2 a 1? ¿Sale? O sea, ¿qué quiere decir eso? Como les mencionaba hace un rato, tengo que partir el segmento en 3 pedazos y agarrar el corte de aquí. ¿Sale? El punto que corte el segmento de manera que aquí tenga 2 pedazos y allá arriba tenga 1. Eso es lo que significa 2 a 1. ¿Sale? Bueno, ¿cómo le hacíamos en esa situación? Pues bueno, había una fórmula, ¿verdad? La fórmula nos decía esto, si no mal recuerdo, x1 más x2, más bien rx2 me parece, y aquí era 1 más r. Por acá está la formulita. Sí, aquí está, miren. Son estas. ¿Se acuerdan de esas fórmulas? ¿O ya no? Más o menos. ¿Más o menos? Bueno, ok. Ahí está. Son más o menos fáciles de recordar, ¿verdad? Resulta que los puntos se encuentran de esa manera. Fíjense que las coordenadas x1 y x2 otra vez hacen alusión a cuál es tu primer punto y cuál es el segundo punto, cuál es el último punto, ¿verdad? x1 y1, x2 y2. Bueno, y la r pues es una fracción. Yo luego les proponía otras fórmulas para trabajar con esto, pero bueno, vamos a usar estas para ya no complicarnos mucho la vida. Entonces, ¿cómo se encuentra el punto? Hago simplemente relleno, ¿verdad? X1 aquí me dijeron que es un 0, R me dijeron que es un 2, bien convenientemente elegí un entero, ¿se dan cuenta? X2 es 6, y pues ya, ahí está todo es felicidad, ¿verdad? Entonces 2 por 6 son 12, aquí abajo les quedan 3, y resulta que esto es un 4. Bueno, entonces esto es igual, el Y1, ¿quién demonios es? Es el 2, la razón otra vez. El Y2, ¿quién es? Es el 5. Y 1 más 3 otra vez. Perdón, 1 más 2. Si se dan cuenta, este 3 de abajo es el número de pedazos en el que partieron el segmento. Entonces vamos a tener aquí 2 por 5, 10, más 2, 12, entre 3 y otra vez es un 4. Bueno, no siempre nos tiene que dar igual, ¿verdad? En este caso en particular, me da que el punto P debe tener coordenadas 4 con 4. Y se acabó. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? Bueno, eso es si tienen el segmento y buscan un punto intermedio, ¿verdad? Puede haber otro tipo de problemas, ya no lo voy a hacer, ya lo vamos a dejar ahí en los ejercicios. Otro tipo de problemas es que yo tengo el punto inicial, por ejemplo, supongan que tengo el 0,2, tengo el punto P, que es el 4 con 4, y estoy buscando el punto B, x2, y2, de manera que P divide al segmento AB en la razón 2 a 1, ¿verdad? Ese es otro tipo de problema. O sea, conozco mi punto inicial, conozco el punto que corta, sé cuál es la razón en la que corta y voy a buscar un punto final, ¿sale? ¿Qué hago en esa situación? Pues bueno, voy a utilizar otra vez la misma fórmula, pero voy a intentar despejar el x2 y el y2, ¿sale? Ya elegiremos ahorita un ejercicio que vaya a quedar de tarea, para que ustedes lo puedan hacer, ¿vale? ¿Se entiende ese otro problema?
Yo tengo una pregunta. Sí, ¿Por qué R en el ejemplo de abajo es 2:1? ¿este de aquí abajo? Sí, ese. Ah, bueno, es el mismo 2. ¿Sale? Solo que la gente, es una buena pregunta, ¿eh? La gente luego le gusta poner 2 sobre 1, 2 entre 1, que es esto mismo, como para hacernos conscientes de que hay un 1 por ahí, ¿verdad? Porque cuando tú haces la división te da un 2. Pero si a mí me da un 2, si yo lo quiero ver en términos de mi segmento, pues conviene verlo como un 2 sobre 1. Porque así yo recuerdo que tengo un segmento partido de manera que tengo dos partes a la izquierda y una a la derecha. ¿Sale? Es algo usual en matemáticas, como cuando ustedes también, por alguna razón, ponen un más 3. Perdón, ya se atoró esto. Ahí está. Ponen un más 3. Muchas veces no hace falta poner el signo más, ¿verdad? Pero quizás en la discusión, en el texto, en lo que yo estoy escribiendo, es importante poner énfasis en que es un positivo. Bueno, se le pone, ¿verdad? O igual con la raíz. Raíz de 7, por ejemplo, no ponemos el índice 2, pero si por alguna razón necesito yo poner énfasis en eso, sí lo pongo. ¿Sale? Entonces aquí sí es importante poner el 1. ¿Sabes? Sí, gracias. Muy bien. Entonces, a veces pasa así, ¿verdad? Bueno, entonces, ese es un problema. Otro problema que puede surgir aquí, ¿qué otra cosa me pueden preguntar? Tengo los 3 puntos. Tengo A, tengo B y tengo P. Entonces, ¿qué me podrían preguntar? Aquí, ¿cuál es la razón? ¿Sale? Uy, 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 uy. Ahí está. ¿Y cómo se responde eso? Bueno, una manera fácil de hacerlo es calcular la distancia AP, luego calcular la distancia PB y al final hacer la división. ¿Sale? Es una manera sencilla de contestarlo. Hay otras maneras, ¿verdad? Tú utiliza la resta de las coordenadas, etcétera. Pero bueno, no nos metamos en broncas. Finalmente, lo importante es resolver algún ejercicio. ¿Sale? Bueno, ¿sí quedan claros estos problemas? ¿En qué consisten? Sí. Sí, ¿Mm? Ok. ¿Por qué es importante conocer este tipo de cosas? Bueno, pues porque en geometría normalmente uno señala puntos en segmentos, ¿verdad? Y esos puntos cumplen con alguna condición. Eh, Incluso hay algunos conceptos importantes, digo, esto ya es más teórico, ¿verdad? Que habla de los puntos armónicos, de puntos que necesitan cumplir con ciertas condiciones. Bueno, esta es la manera de hacerlo analíticamente, se dice, ¿verdad? O sea, usando el álgebra. Bueno, ¿qué más? Tenía que decirles una cosa más al respecto. Ah, sí. ¿Qué pasa cuando estoy buscando un punto medio? Que eso es lo que van a necesitar más frecuentemente. Cuando hablan de un punto medio, cuando P es un punto medio, a veces la gente les pone SM y M a sus coordenadas. Cada que hablen de un punto medio, están hablando de una razón 1 sobre 1. ¿Vale? En resumidas cuentas, es un 1. Y entonces, ¿en qué se convierten las fórmulas si quieren un punto medio? Miren, pues si la razón resulta ser un 1, ¿por qué es un 1? Porque si tienen el segmento y lo parten justo a la mitad, entonces aquí tengo un pedazo comparado con un pedazo del mismo tamaño. Entonces, si este mide 7 entre 7 me va a dar 1. Si este 5 entre 5, 1. 1 entre 1 me va a dar 1. ¿Sale? Entonces, la razón es un 1. Este numerito va a ser un 1 si yo estoy hablando de un punto medio. ¿En qué se convierten las fórmulas? Se convierten en un x1 más x2 entre 1 más 1, que es un 2, y la y también se convierte en un y1 más y2 entre 2. ¿Las
Esas son las fórmulas del punto medio, lo cual tiene mucho sentido, ¿verdad? ¿Quieres partir un segmento a la mitad? ¿Qué tienes que hacer? Pues sumar las coordenadas y dividirlas entre 2, o sea, sacar una especie de promedio de las coordenadas. ¿Sale? Y ya te va a dar el punto medio. Un ejercicio que podríamos preguntar ahorita, calcula el punto medio de ese segmento. ¿Quién sería? Sería el 3.5. ¿Sale? No necesité hacer tantas operaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Suma 0 más 6 son 6. Es la suma de estos dos, ¿verdad? 6 entre 2 te da 3. Se acabó, ¿no? 2 más 5 son 7, para las 10. 2 más 5 son 7. 7 entre 2, 3.5. Este es el punto medio. Vamos a ver si es verdad mi mentira, ¿verdad? Voy a ponerle R porque ya le puse P. 3,3.5. Ahí está. Es ese vato que está a la mitad, ¿no? ¿Sale? Sí. Muy bien. Comprobar cosas en GeoGebra. ¿A poco sí es el punto medio? Bueno, ponemos un segmento de AB, de AR, perdón. El segmento K mide 3.35 y de R a B es el segmento L 3.35. Ah, sí, entonces sí es cierto, ¿verdad? Es la mitad. ¿Sas? Sí, profe. Ok. Bueno, ¿vamos bien? Sí, Sí. Ok. Sale. ¿Qué más? Ahorita van a quedar ejercicios para que practiquemos todo esto. Bueno, las inclinaciones, las pendientes de una recta. Bueno, vamos a verlo rapidísimo. Todo esto es un recordatorio, ¿verdad? Pendientes de rectas. La pendiente decíamos que es un número que nos va a decir qué tan inclinada está una recta. ¿Sale? ¿Y cómo mido que una recta está inclinada? Pues bueno, puedo yo ponerle un triangulito abajo como apoyo, triángulo subyacente se le dice. La palabra, cuando uno dice que algo subyace a, quiere decir que sostiene a, que está debajo de, que está en apoyo a, ¿verdad? Si resulta, por ejemplo, que ustedes tienen esa recta, vamos a hacerlo a través de un ejemplo. La recta L, ¿verdad? ¿Qué es esta recta L? Si la recta L yo le pudiera dibujar un triangulito, lo vamos a hacer aquí con mi pulso de maraquero, para ponerlo a propósito, ¿verdad? Supongan que esto mide 3 unidades y esto mide 4. Un ejemplo, ¿verdad? Ustedes dibujaron un triángulo, se lo pusieron allá abajo, mide 3,4. Pudieron haber medido un triángulo de cualquier otro tamaño semejante, por lo que ya vimos ahorita que nos mencionaba su compañero los triángulos semejantes, ¿verdad? Puede ser que su triángulo lo hayan dibujado con 6 y 8, no pasa nada, con 1 y 4 tercios, también se vale. Entonces, la pendiente en este caso, M, la representamos como pendiente, la pendiente de esa recta es 3 entre 4, ¿verdad? Es esa fracción que también la podríamos representar como un número decimal y que a mí me dice qué tan inclinada está la recta, ¿sale? Si yo quiero saber qué tan inclinada está una calle, pues bueno, comparar altura con base me da una idea, ¿verdad? Si quiero comparar esa recta con otra recta y quiero saber cuál pendiente es más grande, fíjense lo que estoy diciendo, cuál pendiente es más grande, cuál recta está más inclinada, pues yo lo podría hacer a través de esos numeritos, ¿verdad? Puede ser que el triángulo que yo le ponga aquí de apoyo sea diferente. Puede ser que este triángulo, por decir algo, mida 7 y 1. Bueno, 7 y 2. Pues entonces, si yo quiero calcular la pendiente, quiero saber
¿qué escalera está más inclinada? Pues obviamente la del número más grande, ¿verdad? Pues sí, aquí bastan 2 unidades para elevarse 7 y aquí necesitas 4 unidades para elevarte apenas 3. Entonces, esta pendiente es más chiquita que esta o esta es más grande que esta. ¿Sale, vale? Una recta N. Entonces, eso es la pendiente. Eso significa la pendiente. ¿Depende de dónde esté la recta en el plano? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como las rectas son infinitas, no importa dónde cruce al eje X la pendiente, siempre voy a poder hacer mi triangulito de apoyo, ¿verdad? ¿Sale? Y bueno, otra manera de ver las pendientes es este ángulo que se forma aquí. Vamos a ponerle alfa y beta, ¿verdad? ¿Cuál es la relación que hay entre el ángulo y la pendiente? Bueno, yo sé que la tangente de este ángulo, si lo veo en ese triángulo rectángulo, es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿sale? Y es precisamente ese 3/4. O sea, cuando yo digo 3/4 para una pendiente, lo que estoy haciendo es ver la tangente del ángulo. Si yo quiero calcular el ángulo, pues entonces tengo que ponerle tangente a la -1. Ayúdenme ahí con su calculadora. Aguas, su calculadora también debe decir allá arriba deg, o una D, ¿verdad? Que quiere decir degree. Grados, ¿no? ¿Cuánto es tangente a la -1 de 3/4? Bueno, y aquí la misma historia, ¿verdad? Tangente de beta es cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, 7/2. De manera que beta es tangente a la -1 de 7/2. Calcúlenlo, ¿sale? En lo calculan, damos unos 3 minutos y voy por otro cafecito. No me tardo.
¿Listo, chicos? ¿Cuánto les dio? En el primero a mí me dio 17.89. Ok, grados, ¿verdad? Sí, Muy bien. ¿Y en el segundo? 40.93 grados. Exacto. Bueno, ¿estamos seguros de este? Según mis nervios daba un 34 o algo así, ¿no? ¿O lo estoy confundiendo? Aquí está. No, creo que sí está bien. A ver, vamos a ver. Tangente a la -1 de 3/4. Sí, sí. Hay que checar que pusimos entre paréntesis el 3/4. ¿Sale? Déjenme ver si ese puede ser el error. Sí, exacto. Vean, cuando ustedes en la calculadora ponen tangente a la -1 de 3 entre 4, la calculadora podría entender dos cosas. Lo correcto, que es tangente a la -1 de 3 entre 4, que es lo que nosotros esperamos, ¿verdad? Y lo incorrecto, que es tangente a la -1 de 3, y todo esto entre 4. Que esto fue más bien lo que entendió nuestra calculadora y por eso nos dio 17. ¿Vale? ¿Cómo evitamos eso? Poniendo paréntesis. ¿Sabes? Qué bueno que surjan esas cosas porque son detalles importantes, ¿eh? O sea, si bien uno ya vio las cosas en el bachillerato, hay que pulirnos, ¿no? Hay que ir eh, corrigiendo esos detallitos. ¿Sabes? $36.86, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿este sí está correcto? No, en ese es 74.05. Ok, muy bien. 7 medios, 74.05. Muy bien. Grados igual, ¿verdad? Ok. Listo, muy bien. Entonces, tanto si yo comparo el resultado de la división, que son 3.5 en este caso, junto con su ángulo, que son 74 grados, pues yo puedo observar que cualquiera de las dos maneras hay forma de comparar los ángulos y las pendientes, ¿verdad? O sea, hay una manera analítica, fíjense cómo lo estoy diciendo, una manera analítica, una manera algebraica de comparar las pendientes y de corroborar lo que me dice la vista, ¿verdad? La vista me dice que este cuate está más inclinado que bueno, este está más inclinado en el sentido de que está más hacia abajo, ¿verdad? Pero de que esta pendiente es más grande, fíjense cómo lo digo, esta pendiente es más grande que esta otra pendiente. O sea que me costaría más trabajo subir, escalar esta pendiente que escalar esta, ¿verdad? ¿Sale? Y eso es bien importante. Pongo énfasis en esto. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lleven cálculo diferencial, su primer semestre, que ya va a iniciar pronto, estas pendientes van a ser las derivadas. Y entonces la división que yo estoy haciendo es una velocidad. ¿Sale? Si ustedes están analizando la producción de alguna empresa, vienen en Y y en X, y están comparando 7 unidades producidas cada 2 días, ¿no? Están hablando de autos, por ejemplo, ¿no? 3 unidades producidas cada 4. ¿Quién produce más? Pues produce más la segunda pendiente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque produce algo así como 3.5 autos por día y aquí se produce el 75% de un auto al día. ¿Sale? Entonces, sí es importante. El ángulo también es importante. En el contexto de la derivada, pues bueno, me va a decir que si un móvil va a cierta velocidad, pues claro que el que salga a 74
grados, va a ir más rápido, iba más rápido que el que salga disparado a 36. ¿Sale? Entonces, tiene mucho sentido esto, son muy importantes las rectas. Pareciera cosa sencilla, y bueno, de hecho sí lo son, pero son ideas poderosas, ¿no? Bueno, entonces, resumidas cuentas, ya para hacerles el cuento tan largo. La pendiente es cambio de Y entre cambio de X. Y el ángulo, la tangente del ángulo es la pendiente, o bien el ángulo es la tangente a la -1 de la pendiente. ¿Sale? Esas son las fórmulas. ¿Queda claro esto? Jóvenes, ¿sí me están pelando todavía? Sí. Sí, Bueno, están anotando, ¿verdad? sí. Sí, por eso yo casi no contesto tan bien. Muy bien, no hay problema. Mañana vamos a hacer ejercicios, ¿eh? Ahorita estamos, no me gusta decirlo así, pero uno vomita la información del pizarrón, ¿verdad? Pero, por ahí poco a poco vamos a ir repasando esto. Es importante, muchas veces, uno conoce los temas, los ha visto, pero es importante recordarlo. Ya sea que porque lo vayamos a utilizar, o bien porque porque nos ayuda a desarrollar alguna habilidad. ¿Eh? No todo es un fin en sí mismo. Bueno, al final les comparto las notas, las diapositivas, pero también es importante que hagan sus notas. Yo soy de la idea de que aunque me compartan las notas de las pizarras, ustedes tengan sus propias anotaciones. Son los comentarios que uno va haciendo, ¿no? Esta es la fórmula, esto le hizo así, no sé. Es una manera de hacer uno suyo el material. Bueno, y una cosa que ya no les dije, no sé si escribirlo aquí, yo creo que sí, vamos a ponerlo acá, que son apuntes importantes también. Cuando las rectas están dibujadas de esta manera, si ustedes se fijan, el sentido positivo del eje X es hacia la derecha, también aquí. Entonces el monito aquí va subiendo, ¿verdad? Nos da la idea de que va subiendo. Si yo sigo pensando eso de esta manera, que el sentido positivo es hacia acá, el monito va hacia abajo. Entonces me da la idea de que voy decreciendo, ¿verdad? Que voy hacia abajo. Entonces, esa idea, ¿quién me la da en las pendientes? Los números negativos, M negativo. Si yo tengo una derivada negativa, si tengo una pendiente negativa, si tengo un ángulo negativo, entonces voy a tener decrecimiento. ¿Sale? Las cosas decrecen. Ejemplo, -4 séptimos, ¿no? ¿Y de dónde sale el número negativo? Pues sale de haber puesto triángulo de apoyo. Como va hacia arriba lo puedo seguir poniendo positivo, pero como está a la izquierda, lo puedo poner como -7, ¿sale? Y de ahí sale el signo menos. El ángulo, ustedes lo pueden considerar desde la parte negativa del eje X, por eso este ángulo es negativo, ¿vale? ¿Por qué? Porque, perdón, los ángulos positivos se miden como quien destapa un bote de mayonesa, ¿no? ¿Sale? Para ustedes es así, ¿no? Ustedes agarran el bote y lo destapan, bueno, ese es el sentido positivo de los ángulos. ¿Por qué? Porque es el sentido que empieza desde la parte positiva del eje X. Cuando en geometría analítica a ustedes les da un ángulo negativo es porque lo están midiendo al revés, o sea, lo están midiendo como quien, en el sentido de quien aprieta el frasco, ¿sale? Quien aprieta la tapa del frasco, ¿sale?
Destapa frasco de mayonesa. Bueno, en fin. ¿Sí queda claro esto? Sí. Sí. Ok, una aplicación bien importante de esto, ya con eso voy a terminar porque ya no me queda mucho tiempo. Espero que se le hayan pasado bomba. Una aplicación de esto es el ángulo entre rectas y por lo tanto la medida de los ángulos en figuras geométricas. ¿Sale? Ustedes están ahora ante la necesidad de medir un ángulo entre probablemente una recta verde con pendiente M1. ¿Qué quiere decir M1? Una división, ¿verdad? La tangente de algún ángulo y entre otra recta azul que va a tener pendiente M2. Y aquí también es importante el sentido. Ya vamos a hacer ejercicios de esto. M2, ¿verdad? Entonces, yo voy a estar interesado, por ejemplo, en medir este ángulo que le vamos a llamar, ¿cómo le llamamos? Vamos a llamarle teta. Bueno, phi. Ahí está, porque teta luego la gente también lo utiliza como un ángulo respecto de X. A mí me interesa medir ese ángulo, pero fíjense bien cómo está medido. Convenientemente, la recta inicial le puse M1, la recta final le puse M2. ¿Sale? El ángulo está como quien destapa el bote de mayonesa. O sea, todo está lindo, ¿verdad? Entonces, cuando esta situación se tiene, puede que ustedes estén tratando de medir algún ángulo dentro de un triángulo, por ejemplo, o dentro de algún otro polígono, que les interese medir ese ángulo. Bueno, resulta que este ángulo, si ustedes calcularan la tangente del ángulo, habría otra especie de pendiente, ¿verdad? Porque ustedes saben que M1 es algo así como la tangente de un ángulo alfa, no lo voy a dibujar para que no se hagan bolas, y M2 es la tangente de algún otro ángulo beta. Entonces, a partir de estas dos tangentes es que yo tendría que construir la tangente del ángulo phi, ¿sale? Y eso se logra usando una identidad trigonométrica. Ya lo van a platicar ustedes en trigonometría, ¿verdad? Hay una relación entre las tangentes, lo vamos a poner aquí. Es tangente de, bueno, creo que es al revés. Es tangente de eta menos tangente de alfa, esa es la identidad trigonométrica, entre... ¿Se acuerdan ustedes de esas identidades que les decían, el seno del doble del ángulo es 2 veces seno por coseno, ¿no? Ese tipo de relaciones. ¿Se acuerdan de las identidades trigonométricas? ¿Lo vieron alguna vez en la vida? Yo ¿O no? no. ¿No? Bueno, lo van a checar en algún momento. Si no lo alcanzamos a ver aquí, voy a ir haciendo mención de eso y probablemente ahí les comparto algún texto si alguien quiere leer un poquito más. Yo no espero que se asusten con esto, ¿eh? Hay mucho material que uno, pues a veces no aprende en la prepa. Pues, son importantes los primeros semestres y es la importancia de este curso, de ponerles ahí sobre la mesa las cosas que conviene, fíjense cómo lo digo, conviene que ustedes sepan. ¿Sale? Les va a ahorrar mucho trabajo y mucho esfuerzo más adelante. Bueno, ¿qué es una identidad trigonométrica? Por ejemplo, en algunos casos se decía, ¿cuál es el seno del doble del ángulo? Ah, es 2 veces seno por coseno. Este tipo de relaciones se llaman identidades, ¿verdad? Porque no solamente son ecuaciones, sino son expresiones que les van a dar exactamente el mismo valor cada vez que ustedes pongan un ángulo a la izquierda y a la derecha. ¿Vale? Por eso se llaman identidades, porque son idénticas. Ustedes pueden reemplazar una cosa por la otra.
Una que seguramente vieron fue esta. Incluso si tienen por ahí algún formulario que les hayan regalado en la prepa, descárguenlo, ¿sale? Bueno, ténganlo ahí a la mano, descárguenlo, ténganlo a la mano, ¿sale? Estas también son identidades, cada que tú sumes los cuadrados de seno y de coseno, te da un 1. Tiene que ver con el círculo trigonométrico, etcétera. Ya lo van a alcanzar a revisar en la tercera semana de su curso de álgebra y trigonometría, ¿sale? En el otro módulo. Espero yo que lo revise, ¿vale? Bueno, estas son las identidades. Resulta que hay una identidad que relaciona la tangente de este ángulo y se puede construir a partir de las tangentes. Fíjense que lo puse de colores a propósito, ¿vale? Entonces, cuando ustedes hacen las cosas de esa manera, entonces pueden decir que la tangente del ángulo va a ser M2 menos M1. O sea, en resumidas cuentas, ustedes pueden trabajar solo con las pendientes y eso les va a permitir calcular el ángulo entre rectas. ¿Eso sí se entiende? Jóvenes ilustres. ¿Sí? Sí. Ok. Ejemplo, ya para acabar, que ya casi me quedan como 3 minutos, ¿verdad? Ejemplo, supongan que esta puede ser una pendiente pequeña. ¿Qué pendiente nos gusta? Un séptimo, por ejemplo. ¿Sale? Esta tiene que ser una pendiente grande. ¿Qué ejemplo le pongo? Pues a lo mejor un 6, ¿qué será bueno? No, algo más grande. Un 9 medios. ¿Sale? Entonces, si resulta que 9 medios es esta pendiente y un séptimo es esta otra, entonces la tangente del ángulo va a ser, ya no lo voy a poner con colores, 9 medios menos un séptimo, ¿sale? Todos son 1 más 9 medios por un séptimo. Esto lo pueden hacer con su calculadora. Hay una tecla que aparece así, como si tuvieran números mixtos. Bueno, si le pican a esa tecla, les va a mostrar esta línea. ¿Sale? Y en la pantallita les aparece así. Y eso significa un séptimo. ¿Sale? Entonces, bueno, ponemos 9 medios menos un séptimo, lo voy a hacer en la calculadora. Nos da. Bueno, y si le pican Shift y la misma tecla, también les aparece en fracciones impropias. Les da 61 catorceavos. ¿Sale? Y de ese otro lado nos queda 9 medios por un séptimo más un entero son 23 catorceavos. De manera que si hacen la división, les queda 61 sobre 23. O sea, vamos a poner unos 4 decimales. 2.6522. Ahí redondeado a 4 decimales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la tangente del ángulo que busco es este cuate. Entonces el ángulo es tangente a la menos 1 de ese señor, ¿verdad? O sea, 69.34 grados. Y ya acabé, ¿verdad? ¿Sale? Sí. Muy bien. Entonces, igual, puede ser que el ángulo me salga negativo. Si yo pongo mal el M1 y el M2, pues entonces puede ser que en realidad calcule este ángulo, que va a ser el suplementario, ¿verdad? El ángulo sería 69.34 menos 180. Sería algo así como menos 110. Puede ser que también me dé, si yo pongo mal el M1 y el M2,
¿vale? Puede ser que me dé también un menos 69 y eso quiere decir que quizás me di este ángulo, ¿sale? Entonces, hay que tener cuidado cuando uno usa esta fórmula. Hay varios detallitos que decir ahí. Anda muy musical la gente por acá, el día de hoy. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Cuál es su misión del día de hoy? En el libro de texto llegamos hasta ángulo entre dos rectas, ¿sale? Me hubiera gustado llegar hasta el área de un polígono. Échenle un vistazo, por favor, revísenlo. Si ustedes lo tienen ahí en sus notas de la prepa, también recupérenlo. Si no, échenle una lectura, por favor. Mañana vamos a hacer ejercicios de todo esto, ¿sale? O sea, en principio llegamos hasta el día de hoy, terminamos el capítulo 2 del texto. ¿Sí? Échenle un vistazo a los ejercicios que están ahí. Si hay alguno que bien difícil que no se les ocurre cómo hacer, márquenlo y mañana me dicen, nos lo reventamos aquí en clase. ¿Sale? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, se van a incorporar más compañeros en las próximas sesiones. Voy a estar dejando grabadas las sesiones, estas primeras, las demás ya no las voy a grabar, pero las primeras sí las vamos a grabar y las vamos a dejar aquí abajo, ¿sale? En la página que les di, aquí va a aparecer un enlace a la grabación y va a aparecer el enlace a un archivo PDF con estas notas, ¿sale? Por acá están ya todas las notas. ¿Sabes? Sí, profe, gracias. Ok, entonces vámonos a descansar unos 10 minutos. Tienen ahí un cafecito, échense un cafecito, coman algo y ya para que empiecen su siguiente clase. Gracias. Órale, pues, cuídense, que estén bien. Adiós, hasta mañana igualmente. Igual. Adiós. Nos vemos. Bye, Adiós. Gracias, profe. nos vemos.